¿Cómo andan? Quería tomarme unos minutos y también pedirles a ustedes un tiempo para referirme a la forma en que están eligiendo al quinto integrante del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego. Ustedes saben que el Consejo de la Magistratura es el organismo que tiene a su cargo por constitución la designación de los jueces en nuestra provincia. No solo acá, sino también sucede a nivel nacional. Lo que pasa que en Tierra del Fuego, por constitución, fuimos el primer consejo de la magistratura de la historia del país en funcionar, porque a nivel nacional recién se implementó con la reforma constitucional de 1994. Pero bueno, todo eso no nos hace mejores como ahora les voy a contar. Por si no lo recuerdan, yo lo vengo repitiendo en los últimos años, pero no está de más decirlo, que los candidatos a jueces en la provincia no rinden un examen, así como lo escuchan. O por lo menos no rinden un examen merituado, que tenga una nota. Lo que hacen es ser entrevistados en entrevistas que ahora se transmiten y son públicas, y después lo que hacen es tratar de elaborar una prueba escrita sobre un tema que les designan, pero esa prueba escrita no es para mí un examen porque no se constituye un jurado técnico que evalúe esa prueba, que le ponga una nota. Por ejemplo, para ser fiscal o secretario en Tierra del Fuego, por citar algún ejemplo, sí hay que dar un examen y sí se constituye un jurado técnico, pero para ser juez no. O sea, para ser un funcionario judicial de inferior jerarquía se los evalúa técnicamente, pero para ser juez, o sea, una persona que después va a decidir sobre la libertad o los bienes de las personas, ahí no hay ningún tipo de examen puntuado. Y tampoco se meritúa de manera objetiva el perfil del candidato en el sentido de sus antecedentes, funcionales o académicos. No se crea, como en otros lugares, un orden de mérito con eso, sumado a un examen, y después se toma una decisión política, en todo caso, pero ya sobre la base de una evaluación técnica previa. Eso no pasa acá en Tierra del Fuego, donde los jueces se eligen por sucesivas votaciones, por rondas de votaciones, donde los 7 consejeros tampoco tienen que justificar por qué votan por uno. De hecho, se da el sinsentido de que en una ronda votan por un candidato y en la ronda siguiente votan por otro y nadie explica por qué. ¿Qué logramos así? Bueno, logramos jueces deslegitimados desde el inicio o desde antes del inicio de sus cargos. Y además, eh, eso nos lleva a la siguiente paradoja. Aquellos que van a tener que fundar sus sentencias con argumentos, llegan a sus cargos sin que se funde por qué los eligieron. Y eso les hace mal, no solo a los malos candidatos, sino también a los buenos que no saben por qué los eligieron. Más allá de eso, ustedes saben que el Superior Tribunal de Justicia Fueguino se amplió en plena pandemia de coronavirus de 3 a 5 integrantes. Por lo tanto, automáticamente se generaron 2 vacantes. Desde la justicia dijeron que era muy urgente hacerlo para que mejorara el sistema de justicia. Lo hicieron en tiempo récord, pero solo para designar a uno de los miembros, que es el ex camarista y ahora juez del Superior Tribunal, Ernesto Loeffler. Para eso se hizo el concurso, para designar a Loeffler. La otra vacante quedó, digamos, en suspenso, dejó de haber urgencia y se hizo ahora 2 años después. O sea que llegamos al concurso para cubrir la segunda vacante desde la ampliación o la quinta banca del Superior Tribunal de Justicia. ¿Y qué ha pasado en este concurso? Y por eso lo quería reseñar. Bueno, ha pasado de todo. Vamos a hacerlo lo más rápido que nos salga. Primero, se bajaron del concurso más de la mitad de los postulantes. De 11 que había en total, solo quedaron 5. 6 desistieron de participar.
Entre los 6 que desistieron de participar, hay varios integrantes de la propia estructura judicial. Por ejemplo, 2 secretarios de la Corte, que eran máximos favoritos, Jessica Name y David Pachman, el camarista civil de Ushuaia, Aníbal Acosta, y el camarista civil, penal de Río Grande, el doctor De Martino, que además es el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tierra del Fuego. Es muy curioso que se hayan bajado todos los que dependen de la justicia y que además no se haya dado ninguna explicación. ¿Por qué se bajaron? ¿Por qué desistieron de participar? ¿No es extraño, no es raro? ¿Por qué no dicen nada de esto los colegios de abogados, la propia Asociación de Magistrados y Funcionarios? ¿Se bajaron porque ya saben de antemano el resultado del concurso? ¿Saben que va a quedar desierto, que va a quedar para una persona determinada y por eso se bajaron? Claro, en ese caso, si hablan, desnudan que el concurso no sirve para nada, porque está definido de antemano, ¿no? Ahora, una de las personas que desistió, la abogada Eloísa Raya de Vera, sí se tomó el trabajo de explicar por qué renunciaba. Y renunció, dijo Raya de Vera, porque los integrantes del Consejo de la Magistratura no cumplieron con el compromiso que habían asumido en el momento del concurso en el que fue designado Loeffler, de dotar al organismo de perspectiva de género, ¿no? Esto es, obligarse ellos mismos a que cada postulante demostrara, por ejemplo, si tenía alguna formación en perspectiva de género. Y también dijo Raya de Vera, no solo eso, sino que no hay paridad de género en el Consejo de la Magistratura mismo, donde de los 7 integrantes actuales, 6 son hombres y hay una sola mujer. Ahora, los movimientos feministas que cuando fue el concurso de Loeffler tuvieron una participación muy activa en este tipo de peticiones, pareciera que esta vez no tuvieron esa misma participación. Salvo aisladas excepciones, no se manifestaron ni siquiera los principales referentes de este movimiento. Y ahí quedó la nota de Raya de Vera, por lo menos dejando testimonio de por qué ella se bajó de este concurso. Y otra cosa que sucedió también con una mujer en una de las entrevistas, da para hacer un paréntesis y contarlo con algún detalle. La funcionaria judicial Claudia Gallo, candidata al Superior Tribunal, fue interrogada de una manera muy extraña por el juez Ernesto Loeffler, que preside además el Consejo de la Magistratura. Lo que le dijo Loeffler es por qué se había manejado con descortesía, utilizó esa definición, respecto de haber cuestionado públicamente a un superior suyo, que es juez. Y obligó de esta manera a Gallo a explicar que está bien, ella lo había cuestionado públicamente a un superior suyo, pero ese superior era su ex marido. Y el motivo, la motivación de ese cuestionamiento había sido un juicio de alimentos. Es decir, esta mujer lo que había hecho es justamente eso, ejercer sus derechos como mujer, ¿no? Y como madre, en todo caso. Fue muy extraño ese intercambio que se produjo en plena entrevista entre una candidata a jueza y nada más ni nada menos que la persona que tiene uno de los máximos sitiales en la justicia, ¿no? Obligando a una mujer a explicar por qué cuestionó a un superior, pero en una causa que no era funcional, era en una causa personal, en un juicio que tenía que ver con sus propios hijos, ¿no? Bueno, y lo último que sucedió es que entre los 5 candidatos que quedaron en carrera para el Superior Tribunal, está la jueza de Río Grande, la jueza laboral Edith Cristiano. Esta jueza que dicen mucho que tiene las máximas chances de convertirse en jueza del Superior Tribunal, si es que no se declara desierto el concurso,
no pudo ser entrevistada ni pudo rendir el examen en la misma fecha que los demás porque tuvo un inconveniente de salud. Entonces, lo que hizo el consejo fue constituirse en Río Grande, como tenían otro concurso en esa ciudad, y entrevistar únicamente a la candidata que quedaba, que era nada más ni nada menos que Cristiano. ¿Y por qué digo nada más ni nada menos que Cristiano? Porque Cristiano es una jueza de perfil político, con muchos vínculos políticos, con poca formación académica y que sin embargo tiene, como les decía antes, o como opinan muchos, chances de ser jueza del Superior Tribunal. Yo voy a citar el siguiente antecedente. La jueza Cristiano es la misma que hace unos años falló en favor de una empresa relacionada a la familia Loeffler y que esa empresa reclamaba los derechos posesorios de la estancia María Cristina. Si ustedes quieren, busquen por ahí cómo fue esa historia, pero se las voy a resumir muy rápidamente. La estancia María Cristina pertenece a la empresa forestal Lenga Patagónica. Lenga se la había alquilado a Glisud. Glisud es la famosa empresa fantasma que se quedó con créditos del fondo residual durante el gobierno de Manfredotti. Y resulta que la empresa Glisud, después de que se terminó el contrato de alquiler, repito, la dueña era o es Lenga, se lo alquiló a Glisud. Se venció el contrato y por una extraña maniobra, la empresa Glisud se considera dueña de la estancia. Y encima de eso le vende los derechos posesorios a otra empresa relacionada con la familia Loeffler. La dueña de la estancia, insisto, la forestal Lenga, acude a la justicia y eso termina en manos primero de la jueza Cristiana, que falla en favor de las que habían, digamos, se habían declarado dueños de un inmueble que no les pertenecía, o sea, de la empresa vinculada a los Loeffler. Ese fallo después se revirtió en otra instancia posterior, pero la jueza Cristiano firmó ese fallo que inclusive dio lugar a que la denunciaran ante el propio Consejo de la Magistratura por la actitud que había tenido, fue denunciada por miembros de la forestal. Después eso quedó desvirtuado y ahora Cristiano se presenta en un concurso donde uno de los que la va a evaluar es un Loeffler, o sea, el actual juez Loeffler del Superior Tribunal, que además preside el Consejo de la Magistratura. Ese es un dato, nada más. ¿Explicará por qué se bajaron la mitad de los postulantes a este concurso? No lo sé. Lo que sé es que con estos condimentos, en los próximos días, quizá poco después de esto que estoy diciendo ahora, se va a designar al quinto integrante del máximo organismo judicial de Tierra del Fuego, con algo que es más grave todavía que todo lo que dije, y es la mirada cómplice de toda la clase política de Tierra del Fuego y de toda la estructura judicial, que inexplicablemente observan todos estos procedimientos con un silencio cómplice, creyendo, erróneamente para mí, que están haciendo un enorme negocio. Bueno, cuando alguien les pregunte quién va a ser el juez del Superior Tribunal de Justicia y por qué llegó a ese lugar, acá les aporté algunos datos que ojalá les sirvan. Gracias y nos vemos en la próxima.